Una tumba de hace 4000 años. Definitivamente hay algo aquí que es extraño. Tenemos el cemento sellando las piedras y el sonido aquí es diferente. Los arqueólogos buscan una gran cámara funeraria. Si encontramos algo abajo de este lugar, ¡wow!, sería fantástico. Tesoros dignos de uno de los hombres más poderosos que vivió y murió a orillas del río Nilo. Sería el hallazgo más importante de mi carrera. Tesoros perdidos de Egipto. Secretos del Nilo. El Nilo, el río más largo del mundo, atraviesa el desierto egipcio, recorriendo de sur a norte, a través de África hasta el Mediterráneo. Sus aguas sostienen la vida por donde fluye. A sus orillas construyeron notables templos, destacadas tumbas y monumentos. Ahora, arqueólogos buscan los secretos del Nilo, cómo impulsó cada aspecto de la vida y la muerte del antiguo Egipto, y lo transformó en una de las mayores civilizaciones del mundo antiguo. En Asuán, el arqueólogo español Alejandro Jiménez Serrano se dirige hacia las tumbas de Kubet el Jagua, en lo alto de los acantilados a la orilla del Nilo. Las tumbas que está escarbando Alejandro y su equipo eran para los nobles que gobernaban desde una ciudad fortificada en la isla Elefantina, en medio del río. Al oeste era la necrópolis, la ciudad de los muertos. Aunque toda la población se situaba en una isla, finalmente tenía el mismo significado. El este para la vida, el oeste para los muertos. Cinco temporadas atrás, Alejandro y su equipo descubrieron aquí una suntuosa tumba del año 1800 antes de la era común, entre la edad de oro de las pirámides y la era de Tutankamón. Es una magnífica tumba con espléndida decoración, relieves y pinturas. Alejandro identificó al propietario de la tumba, Saremput, y descubrió detalles claves sobre su vida. Saremput fue gobernador de Elefantina, nombrado por el faraón Senusret I. Dirigió al ejército contra Nubia, su enemigo en el sur. Desde la isla Elefantina controlaba el comercio en el Nilo, importando grandes bienes para el faraón, incluyendo oro, ébano y marfil. Saremput era el más poderoso en el sur del Nilo, el segundo al mando, solo superado por el faraón. He estado trabajando con Saremput y su familia durante los últimos 20 años. En realidad yo conozco a su familia quizá mejor que la mía. Pero a la tumba de Saremput le falta un elemento clave, una cámara fúnebre. Esta temporada Alejandro quiere intentar localizarla y quizás encontrar el cuerpo del propio hombre. Continuaremos excavando el pozo de Saremput. Tal vez su cámara esté todavía intacta. La tumba está formada por una red de al menos 9 pozos, que se extienden a 15 metros bajo tierra. El equipo de Alejandro ha hecho un prometedor descubrimiento en el fondo de un pozo de 9 metros de profundidad. Toma. Bilal está comenzando a excavar lo que nosotros consideramos la antecámara. Está trabajando en ese lado porque si hay una cámara, la encontraremos en esa parte.
Cree que esta antecámara podría llevarle a la entrada de la cámara fúnebre de Saremput. El equipo de Alejandro tiene que examinar cuidadosamente la arena y los escombros en busca de pistas. Recogen los fragmentos de cerámica y los restos humanos para examinarlos más a fondo. El calor y el polvo hacen mella. Como ven, las condiciones de trabajo son muy calurosas. De broma le decimos el sauna a este lugar porque hay mucha humedad y no tenemos aire fresco. Es un lindo sauna. Exacto. Vamos a tratar de respirar un poco. El equipo trabaja en turnos de 1 hora y media, sacando los desechos a la superficie cubo a cubo. Es un trabajo minucioso, pero encontrar a Saremput aquí sería un sueño hecho realidad para Alejandro. Y el hecho de que Saremput tuviera un pozo tan profundo aquí es una señal prometedora. Tanto esfuerzo debe tener una razón, y esa razón podría ser una cámara intacta. En la isla de Philae, la egiptóloga americana Colleen Darnell está recorriendo el Nilo. Quiere revelar sus secretos, empezando por la razón por la que los antiguos egipcios veneraban tanto su crecida anual. Su primera parada es el templo de Philae, uno de los lugares más sagrados del antiguo Egipto. Era la frontera entre Egipto y Nubia, donde realmente comenzaba el Nilo en Egipto. Esta es una zona muy hermosa del Nilo, particularmente cerca del templo. Si tú quieres, te puedes imaginar cómo era en la antigüedad. El templo, conocido como la Perla de Egipto, se construyó a lo largo de cientos de años y cada gobernante hizo sus propias adiciones. Está dedicado a los dioses y diosas más venerados del antiguo Egipto. En su época de esplendor, esta isla del Nilo era un lugar sagrado. En el lado sur, un patio bordeado de columnas conducía a una imponente puerta tallada, con enormes relieves de reyes y dioses egipcios. Más allá, una pequeña capilla en honor al nacimiento del dios Horus, y la puerta del templo de su madre, la diosa Isis. Entre los santuarios egipcios, un templo construido por los romanos siglos después. Tanto los faraones egipcios como los emperadores romanos fueron atraídos aquí para construir monumentos junto al Nilo. Colleen, aficionada a la ropa vintage, es experta en jeroglíficos y ha dedicado su carrera a descifrarlos para descubrir los secretos de la vida en el antiguo Egipto. Quiere explorar el templo para averiguar por qué esta isla del Nilo era tan importante para los antiguos. Busca pistas que le ayuden a reconstruir el rompecabezas. Realmente es muy emocionante ver esta inscripción porque es única. Expone en una sola pared el mito fundamental de la creciente del Nilo. Cada año el Nilo se desbordaba e inundaba las tierras cercanas, fertilizándolas con el rico lodo del río. Los antiguos egipcios concibieron la historia para explicar cómo se creaba esta crecida anual. Lo que tenemos es una serpiente que tiene la forma de una caverna. Y esta caverna es el sepulcro de Osiris, en una isla cercana a Philae. Los antiguos egipcios creían que la crecida del Nilo fue creada por la muerte de su dios Osiris, esposo de Isis y padre de Horus. Y por el otro lado vemos los peñascos de la primera catarata de la isla donde está enterrado el cuerpo de Osiris. Hay un cocodrilo con cabeza de halcón que representa al dios Onus, hijo de Osiris, y que lleva sobre su espalda la momia de su padre, Osiris. Los egipcios creían que Osiris, dios de la regeneración y del inframundo, era el responsable del ciclo anual de crecidas del Nilo. En su mito, su hermano Set
el dios del caos, asesinó a Osiris en una lucha por el trono. Set desmembró a Osiris y esparció las partes de su cuerpo por todo Egipto. Los fluidos de Osiris provocaron la inundación del río Nilo, lo que le dio su poder divino de hacer crecer las plantas. La crecida del Nilo fue adorada por los antiguos egipcios, y Phile era donde creían que el río comenzaba. Es una zona muy especial porque le atribuyeron el origen de las crecidas del Nilo. Simbólicamente y en sus creencias religiosas, esta era la fuente del Nilo. El Nilo tuvo una gran importancia mitológica para los antiguos egipcios. Ahora Colin quiere revelar más secretos del gran río y cómo ayudó a crear la civilización egipcia. En Deir el-Bahari, el arqueólogo polaco Patryk Chudzik se encuentra en un sitio venerado en la orilla oeste del Nilo. En el horizonte podemos ver el río Nilo. El centro de la ciudad era Deir el-Bahari, el templo de Hatshepsut. Los templos de Deir el-Bahari estaban rodeados por decenas de tumbas talladas de los altos funcionarios. Patryk lleva 5 años excavando las tumbas de este importante tramo del Nilo. Su afición por la arqueología comenzó cuando solo tenía 8 años. Se prometió a sí mismo que un día se convertiría en arqueólogo. Es maravilloso desenterrar algo que estuvo olvidado por miles de años. Hizo uno de los descubrimientos más inusuales de su carrera en la colina debajo de las tumbas. Varios cráneos de cocodrilo. Es el primer descubrimiento de este tipo en Egipto. A veces se encuentran cocodrilos en las antiguas tumbas egipcias, pero encontrar cráneos sin cuerpo de esta manera es algo único. Parece ser uno de los objetos más interesantes que he encontrado en mi carrera de arqueólogo trabajando aquí en la necrópolis de Tebas. Esta temporada quiere tratar de averiguar quién trajo los misteriosos cráneos de cocodrilo aquí y por qué. Y lo que revela sobre la actitud de los antiguos egipcios hacia las criaturas mortales que prosperaban en su río sagrado, el Nilo. Aquí tenemos 9 muestras de individuos, de criaturas del río. Tenemos fragmentos de dientes, fragmentos de mandíbulas, pero lo más interesante es que solo tenemos cráneos de cocodrilos, no hay de otro animal. Patryk y su equipo se enfrentan a un reto inusual. Los primeros arqueólogos descubrieron y excavaron estas tumbas hace 100 años. Se llevaron los tesoros, pero apilaron el resto del contenido en enormes montones de escombros en la ladera de la colina. Patryk cree que los cráneos proceden de una de las tumbas, pero tiene que averiguar cuál y a quién pertenecía. Él y su equipo deben trabajar minuciosamente entre todos los despojos. Diariamente encontramos piezas decoradas que son maravillosas. Es una zona muy rica. Una de las partes más difíciles aquí es reconocer qué es el fragmento natural de la roca y qué es el fragmento de algo magnífico hecho por la gente hace 4000 años. El descubrimiento de un grabado o una inscripción podría revelar el nombre del propietario de una tumba y decirle a Patryk de qué tumba procedían originalmente los cráneos de cocodrilo. Pero la combinación de pendiente pronunciada y escombros sueltos hace peligroso el trabajo. Cuando llegamos a remover demasiado de la parte de abajo, entonces hay derrumbes allá arriba. En el Cairo, en el Museo Egipcio, el conservador egipcio Id Merta investiga una enigmática estatua de Osiris. Id es un especialista en metales antiguos que lleva 10 años restaurando algunos de los mejores tesoros de Egipto. Quiere averiguar cuándo se fabricó la estatua y qué papel desempeñaban estas estatuas en el culto al poderoso dios asociado a las crecidas del Nilo.
El museo cuenta con docenas de estatuas de Osiris expuestas, pero otros cientos, como esta, están almacenadas. ¿Han estado almacenadas en el sótano? Desde que el museo fue abierto hace más de 100 años, y no tenemos más información sobre ellas. La mayoría están sin etiquetar, y cualquier pista sobre su origen desapareció con el tiempo. Yves y el arqueólogo francés, el Dr. Simon Connor, han estado trabajando con las estatuas en los almacenes del museo. No es raro encontrarlas en este estado. De hecho, la mayoría de las que están en el sótano proceden de la excavación. Todavía tenemos la tierra de la excavación. Así que seremos los primeros en verlas en más de 120 años. Para datar las estatuas, tienen que restaurarlas y examinar sus rasgos distintivos de su antiguo esplendor. Ah, vaya. Todavía tenemos algunos restos de oro en la superficie. Aparecen aquí y también algunos restos aquí, entre los brazos. Algunas de las estatuas, como esta, son de bronce dorado. Muchas están muy corroídas, pues han pasado milenios en la tierra húmeda y la arena. El problema aquí es que tenemos dos tipos de corrosión. La corrosión activa, en algunas partes, esta es la peligrosa y debemos empezar con ella, y la corrosión estable. Entonces, ¿crees que puedas encontrar los rasgos del dios que hay Eso debajo? creo, estará bajo la corrosión de aquí. Si tratamos de sacar la corrosión de aquí paso a paso y lentamente bajo el microscopio, tal vez podamos volver a ver los rasgos de la cara. It tiene mucho trabajo. Un resbalón podría dañar la preciosa estatua para siempre. En Asuán, Alejandro busca la cámara fúnebre de Saremput, que gobernó el sur del Nilo y las tierras que lo rodean hace 4000 años. Podría ayudarle a revelar el secreto del Nilo en la vida y la muerte de los antiguos egipcios. Tras semanas de arduo trabajo, el equipo ha retirado exitosamente varias toneladas de restos de la antecámara. Han revelado un suelo muy inusual. Es la primera vez que encontramos pavimento en toda la necrópolis. Definitivamente, esto es algo muy extraño. No hay losas de pavimento como estas en ninguna tumba cercana. Alejandro cree que podrían ser una pista de dónde fue enterrado Saremput. Es muy emocionante porque, como pueden ver, tenemos el mortero sellando las baldosas y luego, aquí el sonido es diferente. El sonido sugiere una cámara abierta debajo. Quizás una entrada a la propia cámara fúnebre. Si tenemos algo aquí debajo, tendremos una cámara intacta. Así que, ¡wow! Antes de que Alejandro pueda empezar a retirar los adoquines, tiene que acordar un plan con el equipo. Lo primero que podemos hacer es remover algunas piedras para evaluar lo que hay abajo. El equipo debe tener cuidado. Deberíamos empezar levantando esta piedra. Veamos qué hay por debajo. Si hay una cámara fúnebre debajo, quitar el adoquín equivocado podría derrumbar la estructura de abajo, destruyendo artefactos de valor incalculable. La principal idea sería quitar las piedras de los bordes de la cámara y, con suerte, encontrar algo. Esperemos que sí. La mañana siguiente, vuelven a bajar al pozo para poner en práctica su plan. Lo que vamos a hacer es comenzar a levantar estas piedras en orden. ¿Esa ya está? Colleen abandona la isla de Philae y retoma el Nilo. Ella está en camino a la isla Elefantina. Esta es la isla Elefantina en medio del río Nilo. Esta isla ha sido habitada durante miles y miles de años. Ella solo ha viajado 7 kilómetros al norte del templo de Philae. Esta es la puerta entre Egipto y Nubia,
Aquí, más que en otro lugar de Egipto, podemos ver el drama del Nilo. Colin quiere investigar cómo los antiguos egipcios utilizaban el poder del Nilo. Cree que una misteriosa estructura tallada en la orilla del río puede contener las respuestas. Esta es una antigua escalera que baja directamente al río Nilo. A pocos pasos de distancia hay estas extrañas marcas mientras bajamos las escaleras. Colin nota una característica intrigante. Puedo ver aquí en este lugar que todas son muy consistentes. Estas marcas son para medir la altura de la crecida del Nilo. Podemos ver el río aquí, el agua subiría y luego cada medida individual que podrían tomar. Este monumento es un nilómetro y fue crucial para entender los patrones del río. En este nilómetro, en este medidor y en otros en la isla Elefantina, pudieron ser el primer lugar donde se midiera la crecida cada año. Era uno de los eventos más significativos del antiguo Egipto cada año. El Nilo podría ser domado, pero los antiguos egipcios desarrollaron un sofisticado sistema de riego con diques y canales para aprovechar su inmensa fuerza. Durante la crecida anual de verano, desviaron el agua a enormes cuencas. Aquí, el agua permanecía durante un mes, empapando la tierra y dejando ricos depósitos. Los cultivos prosperaban en este suelo fértil, dando lugar a abundantes cosechas. Este ciclo vital sostuvo a los egipcios y permitió el florecimiento de su gran civilización. La crecida del Nilo comenzó a fines de julio o principios de agosto de nuestro calendario. Para ellos ese era el año nuevo, cuando las aguas subían. Y cuando las aguas comenzaron a hacerlo, continuaron hasta el mes de octubre. Luego vendría la siembra y finalmente la cosecha. El nilómetro permitía a los egipcios prever el tamaño de la cosecha, el suministro de alimentos y la cantidad que el faraón podía recaudar en impuestos. Este nilómetro es monumental y nos muestra qué importante era para medir la crecida del Nilo aquí, en Elefantina. Si sabías la altura de las aguas aquí, se predecía esencialmente cómo estaría en el resto del Valle del Nilo. La ingeniosa invención del nilómetro permitió a los antiguos egipcios aprovechar al máximo la fuerza del Nilo. Lo que hacía el Nilo tan especial era que tenía una crecida anual predecible. Esa era la magia, ese era el secreto del Nilo que le permitió al antiguo Egipto florecer durante miles de años. La misión de Colin de revelar los secretos del gran río no se detiene aquí. A continuación, quiere explorar cómo los egipcios utilizaron el Nilo para ayudarles a construir sus poderosos monumentos, distintivos de su civilización. En la orilla oeste del Nilo, en Deir el-Bahari, Patrick intenta resolver el misterio de los 9 cráneos de cocodrilo encontrados en un montón de escombros bajo una serie de tumbas junto al templo de Hatshepsut. Busca pistas que le lleven a la tumba de la que probablemente proceden los cráneos de cocodrilo. Pero su equipo se enfrenta a un problema. Los escombros pueden caer cada segundo, como en este momento. Patrick cree que los cráneos de cocodrilo estuvieron una vez en las tumbas de arriba. Quiere averiguar quién pudo dejarlos en la tumba y por qué. Y lo que eso revela sobre cómo los antiguos egipcios percibían a los peligrosos animales que compartían su río sagrado. Mientras el equipo trabaja cuidadosamente entre el polvo y los escombros, Patrick se da cuenta de algo. ¿Puedes recogerlo, por favor? Es sorprendente. Otro fragmento, el mismo que encontramos antes. Otra mandíbula de cocodrilo. Esta es una gran sorpresa. Esta mandíbula de cocodrilo es más pequeña que las que ya tienen. Debe provenir de un cocodrilo diferente y sugiere que fueron más de 9 cráneos colocados en la tumba.
Es increíble. Patrick también descubre evidencias que confirman que estos escombros y los cráneos proceden de una tumba. Sí, esto es un trozo de sarcófago, una parte inferior de algún muro. Es increíble. No lo esperaba. Aquí, algo nuevo para reconstruir. ¡Qué alegría! Ahora, para averiguar por qué los cráneos de cocodrilos están aquí, necesitan identificar la tumba de la que proceden y su propietario. ¿Qué tal? Hay mucho más. Esto es un pedazo de algo. En Asuán, el equipo de Alejandro está buscando la entrada a la cámara fúnebre de Saremput. Una cámara intacta podría contener un tesoro de información sobre la vida y la muerte en el Nilo en la antigüedad. Es la roca madre. Es la roca madre. La primera losa de piedra que levantan se asienta sobre un lecho de arena y solo hay roca madre debajo. Bueno, vamos a intentar esto. Sí, golpea por aquí. Tenemos más arena aquí. No hay rampa, no hay nada. Alejandro ha dejado para el final la piedra más prometedora. Esta baldosa tiene un sonido diferente a las demás. Podría haber algo detrás. Veremos. Por último, aquí. La última oportunidad está aquí. Tenemos una roca madre. La tenemos de nuevo. Y así es la arqueología. No vas a encontrar lo que esperas encontrar. Acabamos de quitar 4 baldosas y siempre es lo mismo. Tenemos arena e inmediatamente después roca madre. Me siento bastante frustrado porque ahora está claro que no encontraremos la cámara. Pero Alejandro ha sido recompensado con algo más. Estamos tomando muestras de la arena. La arena del Nilo tiene un color más pálido que la del desierto. Alejandro cree que la arena que se encuentra bajo las losas fue traída específicamente desde las orillas del Nilo hasta esta cámara. Posiblemente se eligió esta arena porque provenía del Nilo. El Nilo significa la vida para Egipto. Así que básicamente era sencillamente relacionada con el mundo sagrado y se podía utilizar en los espacios funerarios. Así que se usaba en cualquier cosa para ayudar al difunto a conseguir la vida después de la muerte. En la mente de los antiguos egipcios, el Nilo les ayudaría a llegar a su destino final. La mayoría de las personas de esta región vivían en la orilla este o en la isla, así que cuando alguien moría, tenían que hacer no solo un viaje físico, sino también simbólico por el Nilo para llevar al difunto a la orilla oeste, a la tierra de los muertos. El Nilo conecta estos dos mundos, el mundo de los vivos, el Nilo es la vida y aquí es el mundo de los muertos. El Nilo era tan importante para Saremput en la muerte como en la vida. Alejandro continuará la búsqueda de su cámara. Está convencido que está en algún lugar con vistas a este poderoso río. En el Cairo, en el Museo Egipcio, Id está eliminando siglos de suciedad y corrosión de una estatua de Osiris, el poderoso dios asociado a las crecidas del Nilo. Espera descubrir rasgos faciales distintivos que le ayuden a averiguar cuándo se hizo la estatua. La fecha arrojará a la luz el tiempo en que las estatuas de Osiris fueron importantes objetos de culto. Lo más difícil es quitar la capa que
está encima de la capa dorada, porque esta es realmente fina y muy frágil. Id usa una pluma ultrasónica. Genera ondas sonoras de alta energía para atravesar las recientes capas de corrosión. Es la mejor herramienta, pero debe trabajar con cuidado para no dañar la propia estatua. El trabajo debe realizarse paso a paso y lentamente bajo el microscopio. El trabajo de Id en esta estatua llevará meses. Cuando ves el resultado de la restauración y el resultado de tu esfuerzo, es una sensación increíble. Id solo puede analizar adecuadamente una estatua cuando está completamente limpia de suciedad y otras corrosiones como esta. Las pistas sobre el origen de esta impresionante estatua se encuentran en el propio metal. Ahora voy a comenzar a analizar la composición de la aleación de la estatua. Quiero saber exactamente de qué está hecha. El bronce es una aleación, una mezcla de diferentes metales. Id comprobará el bronce de esta estatua con una base de datos de estatuas cuya fecha sí conoce. Tiene un escáner de alta tecnología que le dirá la composición exacta de la aleación sin dañar la estatua. Si miras aquí, estos son los dos rayos láser dentro del aparato y para hacer el análisis deben estar en el mismo punto, así que tengo que mover la estatua un poco y ahora podemos hacer el análisis. El escáner hace estallar la superficie de bronce con rayos X y registra la energía liberada por los átomos. La huella metálica podría ayudarlos a cotejar esta estatua con otra cuya fecha se conoce y resolver el misterio de la edad. En la orilla oeste del Nilo, en Deir el-Bahari, Patrick inspecciona los trozos de sarcófago que encontró en los despojos de la ladera. Proceden originalmente de las tumbas de arriba. Entre estos cientos de toneladas de escombros hemos encontrado magníficos fragmentos de bloques decorados. Nos dice que esta es una zona muy rica y que el propietario de la tumba era una persona verdaderamente prominente. Espera que los fragmentos del sarcófago le revelen la identidad de su propietario y le lleven a la tumba exacta de la que proceden las calaveras. Finalmente, una gran sección del sarcófago le da la pista jeroglífica que ha estado buscando. Los jeroglíficos que aparecen al final del texto nos hablan del nombre del propietario, HTII, que significa Kitty. Proviene de esta tumba que está allá arriba. Es realmente asombroso el poder encontrar algo con información del propietario. Ketty fue un importante funcionario de la corte real. Vivió unos 700 años antes de Tutankamón y sirvió a un faraón llamado Mentuhotep II. Encontramos los huesos del cocodrilo en el mismo entorno que el sarcófago, así que fueron almacenados juntos originalmente. Es la prueba definitiva de que los cráneos proceden de la tumba de Ketty, en los acantilados sobre el vertedero donde Patrick estaba buscando. Ahora puede investigar por qué Ketty los quería ahí. Y sabe precisamente dónde buscar la tumba de Ketty, que fue excavada por primera vez por el arqueólogo americano Herbert Winlock hace 100 años. Winlock y su equipo debieron retirar los cráneos y dejarlos en los escombros de abajo, mientras buscaban un tesoro más valioso. Esta es la cámara de Kitty. Este es su sarcófago, donde estaría su cuerpo, y también es donde originalmente se guardaban los restos del cocodrilo. Las tumbas que contienen momias enteras de cocodrilos son muy raras, pero la que solo tiene cráneos es única. Colocar las cabezas de cocodrilo junto al cuerpo de Kitty podría relacionarse con la creencia de que puede adoptar su forma en el inframundo. Pensamos que Kitty creía que su alma transformaría su cráneo en la del cocodrilo, adquiriendo de esta forma su poder para poder luchar en el inframundo. La teoría de Patrick
es que Ketty creía que necesitaba las cabezas de cocodrilo en su tumba para su viaje al más allá. Al morir, su espíritu navegaría por el inframundo, y las cabezas de cocodrilo le darían la fuerza de este terrible reptil. Con este poder mejorado, Ketty creía que podría vencer a los enemigos y demonios en el camino, para poder viajar con seguridad al campo de los juncos, para vivir eternamente. El cocodrilo del Nilo era y sigue siendo uno de los animales más peligrosos del río Nilo. Y por supuesto esto era bastante evidente para ellos, que conocían su verdadero poder. Los antiguos egipcios temían y veneraban al cocodrilo. Lo consideraban un símbolo vivo de la fertilidad del Nilo. Es un descubrimiento único. Creo que es la esperanza de cualquier arqueólogo el encontrar algo completamente nuevo, que nos diga y nos ayude a reconstruir el pasado. En el Cairo, Ed y Simon han terminado de escanear la estatua de Osiris, el poderoso dios asociado a las creencias del Nilo. Esperan que la composición exacta de su aleación de bronce pueda ser una pista sobre su datación. Este es el resultado y encontré la aleación de la estatua y está hecha de 80% cobre, 2.3% de estaño y 18% de plomo. Simon e Ed buscan en una base de datos mundial otras estatuas de Osiris con la misma composición. Encontraron una coincidencia con una estatua conocida de la 21ª dinastía. Es una prueba de que su estatua data de alrededor de 1000 años antes de la era común, entre los reinados de Tutankamón y Cleopatra. 1500 años después de que Osiris apareciera en la mitología egipcia. Para confirmar esta fecha, ellos cotejarán sus hallazgos con otra técnica muy diferente: el estudio del rostro de Osiris. En el arte egipcio antiguo, las estatuas de los dioses se modelaban a partir del faraón reinante. Por ello, el rostro de una estatua contiene pistas sobre su fecha de realización. Se puede usar la oficial representación del rey como criterio para obtener la fecha. El rey, los particulares y los dioses, todos tienen la misma cara. El rostro de esta estatua también es característico de las representaciones de dioses y faraones durante la 21ª dinastía. Es conveniente, así que ambos criterios, el estilo y la composición del metal, confirman que es probable que provenga de alrededor de la dinastía 21 o 22, alrededor de 900 o 1000 a.C. Ed y Simon han resuelto el misterio de cuándo se hizo esta estatua. Han demostrado que Osiris tuvo un dominio firme y continuado en el antiguo Egipto, 1500 años después de su primera aparición en el mito Egipto. Su análisis de las restantes estatuas del museo podría revelar más sobre cómo se adoraba a Osiris, el dios de la muerte y la renovación de la vida, el dios asociado a la crecida anual del Nilo, en el antiguo Egipto. Cerca de Asuán, la investigación de Colin sobre cómo el Nilo impulsó la antigua civilización egipcia la lleva a una misteriosa y colosal estructura tallada en la orilla del río. He visto muchos monumentos, pero este es uno de los más impresionantes de Egipto. Las pirámides son enormes, pero como bloque de piedra, supera todo. En todos sus años de exploración de Egipto, Colin nunca había examinado adecuadamente esta extraña estructura. Es la primera vez que estoy tan cerca. Es enorme, aún no puedo ver la cima desde aquí. De cerca, Colin puede trazar su contorno y entender qué es. Este habría sido el mayor obelisco que se hubiera construido. Este colosal obelisco ha sido parcialmente cortado de la roca madre de granito y dejado sin terminar. Estos monumentos se tallaban en forma de pilar piramidal. Los faraones los alzaban adornados con inscripciones que glorificaban su nombre y gobierno para imprimir su autoridad en todo Egipto.
Este obelisco debió tener una altura de más de 40 metros, casi 10 metros más alto que cualquier otro. Y lo más sorprendente es que es un monolito. Estamos hablando de una sola piedra ininterrumpida desde la punta hasta la base. Fue encargado por la faraona Hatshepsut, que gobernó 150 años antes de Tutankamón, y estaba destinado a un enorme templo en Karnak, a 230 kilómetros río abajo. Esto es absolutamente extraordinario. No hay nada más como esto. Los obeliscos eran vitales para los faraones, pero necesitaban el Nilo para llegar a sus pirámides y templos. Egipto tuvo la increíble suerte de contar con esta riqueza pétrea, pero si no hubieran tenido el Nilo, no hubieran llegado tan lejos. El río era un conducto entre el sur y el norte, como una antigua carretera. Los egipcios confiaban en el Nilo para transportarse, utilizando los vientos para navegar hacia el sur y la corriente para remar hacia el norte. Para transportar cargas ligeras, utilizaban pequeñas embarcaciones de cañas de papiro. Para las pesadas, fuertes barcos de madera. Durante la crecida anual del Nilo, trasladaban unas 8,000 toneladas de granito desde el sur hasta cientos de kilómetros al norte. Diseñaron enormes barcos de carga para los obeliscos gigantes de 160 toneladas desde Asuán hasta sus templos del norte. Todos los monumentos del antiguo Egipto, desde los obeliscos, los templos hasta las propias pirámides, no hubieran sido posibles sin el río Nilo. Piensen qué diferente luciría el antiguo Egipto si no hubieran podido transportar por el río estos enormes monumentos. Colin investiga por qué el colosal obelisco de Hatshepsut, el más grande jamás encargado, quedó abandonado. Ella descubre una pista justo delante de su nariz. Es realmente genial. Esta es una piedra de golpeo. Esta piedra de golpeo es, de hecho, una de las que usaron para tallar este obelisco. Esta piedra se usaba para golpear la roca hasta darle la forma al obelisco. Estas depresiones nos muestran obelisco fue tallado. Muy grandes que atraviesan el obelisco. Era un problema que no se podía arreglar. El obelisco se habría partido en pedazos en cuanto se moviera. Por estas grandes grietas fue que este enorme proyecto fue abandonado. El proyecto resultó ser demasiado ambicioso. El colosal obelisco de Hatshepsut estaba condenado a quedarse clavado en el lecho de roca. Nunca hizo el viaje río abajo para adornar Karnak, el mayor templo de Egipto. Ellos dependían del poderoso río Nilo para todos los aspectos de su vida. Les permitió construir las pirámides, templos y monumentos que llegaron a definirlos. Fertilizó sus cultivos y permitió que sus ciudades florecieran en el seco paisaje del desierto. El Nilo era la vida misma, su crecida anual, venerada como un dios. Es imposible pensar en Egipto sin pensar en el Nilo. Sabemos que la civilización comenzó aquí, gracias al río Nilo, que permitió que el antiguo Egipto floreciera durante miles de años.